alaba Elohim de Israel, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a proclamar el nombre de poder, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Vamos a proclamar el nombre de poder, nadie como tú. Tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es en la tierra. Tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es en la tierra. Como tú, vamos a proclamar el nombre de poder, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hay como Adonai, nadie como tú. Hay como Adonai. Vamos a proclamar el nombre de poder, no hay nadie como tú. Tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es, tu nombre majestuoso es. Vamos a proclamar nombre de poder, nadie como tú. Shalom a todos. Bueno, este estudio tiene como título una pregunta, pero antes de ir a esa pregunta, quiero hacerle otra pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las palabras que forman parte de la identidad de todo hebreo y que desde niños, desde muy pequeños, son enseñadas, son pronunciadas por todos los hebreos, por supuesto? ¿Cuáles son esas palabras? El Shema. ¿Qué dice? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bueno, en este estudio vamos a profundizar en algo que nos es familiar a todos. Hemos hablado muchísimas veces del Shema, pero hay detalles, hay una profundidad que es hacia donde deseo a través de esta enseñanza, pues que todos podamos llegar hasta ese nivel de entendimiento. Así que como título, y José, si es posible poner la imagen, por favor. Como título le puse, ¿qué significa realmente Shema? ¿Qué significa realmente Shema? Ahora José va a poner una imagen. ¿Qué representa esa imagen? La presencia. Tabernáculo en el desierto. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo en el desierto con el Shema? La presencia de Elohim en ese lugar con ellos. ¿Pero qué tiene que ver con el Shema? Porque es el que escuchen, el que sepan, el que sean conscientes. Elohim es único y es el único Elohim de ellos y quien va a estar con ellos. Bueno, a esta pregunta vamos a ir dando respuesta con un poquito más de detalles, además de lo que Amparo ha mencionado. Pero vamos a comenzar definiendo qué es el Shema. Y antes de eso, vamos a basarnos para ello en el Salmo 81 del versículo 11 al 15. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Oh, si mi pueblo me oyera, Israel anduviera en mis caminos. En un nada varía yo a sus enemigos y volvería mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores del Adón se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre. La raíz Shema tiene varios niveles, entre ellos escuchar, literal, prestar atención, entender, aceptar, obedecer. En el hebreo bíblico, oír y obedecer no están separados. Si alguien oye pero no obedece, para el hebreo es como si no hubiera oído. Hasta aquí todos sabemos eso. Básicamente es algo que, como dije anteriormente, se ha enseñado, se ha manifestado en varias ocasiones que hemos conversado al respecto de lo que significa Shema.
por su importancia. Por eso, el verso del Salmo 81, 11, no 11 que es, más mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Mi pueblo no oyó mi voz. En hebreo es velo shama ami lekoli. No significa que no escucharon las palabras, sino que no se sometieron a ellas. Y continúa el mismo verso. Israel no estuvo dispuesto hacia mí. Velo avá Israel li. Es decir, esa parte que dice, Israel no me quiso a mí, realmente lo que significa es Israel no estuvo dispuesto hacia mí. En este texto de Israel no estuvo dispuesto hacia mí, que en hebreo es velo avá Yisrael li, hay una palabra clave. La palabra es avá. Es un verbo que significa querer, estar dispuesto, consentir, aceptar voluntariamente. No habla simplemente de un error o ignorancia. Se refiere a un rechazo voluntario. Repito, avá significa querer, estar dispuesto, consentir, aceptar voluntariamente. En muchos textos del Tanaj aparece así. Por lo general, en esos casos tiene la partícula lo, ya sabemos que significa no, delante. Por lo tanto, cuando tiene esa partícula lo delante, representa lo negativo, representa rehusarse, negarse deliberadamente, no consentir. Este verbo se refiere a la voluntad, no a una incapacidad, sino a una elección. No es que no puedo, es que no quiero. Es lo mismo. En Deuteronomio 1:26, por ejemplo, una parte del verso dice, y no quisisteis subir. Aquí aparece lo habitem. Velo habiten la alot. Habiten procede de avá, ahí está conjugado. Al antecederle la partícula negativa lo, como dijimos anteriormente, toma el sentido de no estar dispuestos. Ellos podían subir, pero no quisieron. Otro ejemplo en paralelo que también abarca la falta de disponibilidad para obedecer está en Levítico 26:21. Larissa, por favor, si lo puedes leer. Levítico 26:21. Dice así: y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme, volveré a castigaros 7 veces más a causa de vuestros pecados. Volviendo a ese verso 11 del Salmo 81, donde dice mi pueblo no escuchó mi voz. Hay una progresión espiritual. No escuchó es lo shamá, no lo shamá escuchó. Escucharon. Y luego dice lo avá, no quisieron. Primero no escucharon, luego rechazaron. No es solamente falta de oído, es una evidente resistencia del corazón manifiesta. En el Tanaj, querer no es solo emoción, es disposición a obedecer. Por eso esta frase realmente significa, Israel no estuvo dispuesto a someter su voluntad a la de Adonai. Es decir, no quisieron caminar en sus caminos, no quisieron aceptar su dirección y prefirieron su propio camino. Shema implica alinearse con la voz que se escucha. En el verso aparece una expresión clave, lekoli. Lekoli significa a mi voz. Kol no es solo sonido. En el Tanaj suele significar voz que llama, voz que guía, voz que da dirección. Por ejemplo, en Jeremías 7:23 aparece, escuchen mi voz. El verso continúa, caminen en el camino que les mando. Aquí la voz es la que define el camino. La voz es la guía, determina. Es por aquí. Entonces, el sentido completo del verso 11 del Salmo 81 sería, mi pueblo no se alineó con mi voz, no ajustaron su vida a lo que oyeron. Continuando con el verso siguiente de este mismo Salmo, explica por qué no hubo Shema. El verso 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. La expresión dureza de su corazón es tishrevut livam. Esto significa obstinación, terquedad de corazón. Sherirut describe un corazón que insiste en su propia voluntad, que no se deja corregir, que sigue su propio consejo y que refleja una autosuficiencia interior. Recordemos que el lep no solo se refiere al centro de las emociones, sino que abarca la mente y la voluntad. Es el lugar donde se toman las decisiones. En este verso 12 no dice que Adonai rechazó a Israel, dice lo contrario. Israel fue quien rechazó la disposición hacia él. Vamos a ver de nuevo el verso 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. La palabra etzá es consejo o plan. El término caminaron, o la expresión en todo caso, caminaron en sus consejos. Caminaron en etzá, en su plan.
El pueblo prefirió sus propias conclusiones antes que la voz que había escuchado. Caminaron, por eso dice, caminaron en sus propios consejos. Por eso él los dejó a que siguieran su propia elección, conforme a su decisión. Porque cuando alguien no quiere, Elohim no fuerza la voluntad. Por eso él los dejó. Es como, quieren tomar esa decisión, los dejo. El mayor obstáculo espiritual no siempre es la rebeldía abierta. Hay algo mucho más sutil, más silencioso, y es la confianza excesiva en el propio corazón, en la propia capacidad de elección. Por eso en otro lugar del Tanaj se advierte, Jeremías 17:9, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cuál sería la solución para un Sherirut Lev? Dijimos que Sherirut Lev se refiere a la dureza de corazón. La solución comienza con aceptar la corrección. En términos simples, el verdadero Shema, según el pensamiento hebreo, es cuando la voz escuchada nos hace cambiar de dirección. Si elegimos seguir según nuestra propia percepción, es decir, según nos parece a cada uno, sencillamente no hacemos Shema o Shama, que sería otra forma de expresar la acción de obediencia. Verso 13 dice así en su comienzo: si mi pueblo me oyera, lo a mí Shomeach li, para los que deseamos conocer el corazón de nuestro Creador, cómo realmente es Él. Este verso nos indica una expresión de profundo anhelo. Es el lamento de un padre. En el hebreo, lu, con lamet y con bab, significa si tan solo, expresa un deseo profundo o un lamento. Si tan solo a mí, es decir, mi pueblo, hay una directriz, no es cualquiera. Si tan solo mi pueblo, Shomeach, escuchara, obedeciera. Shema procede de Shema, escuchar con atención y responder activamente. No es una escucha pasiva, nunca es una escucha pasiva. Y termina en li, a mí, es decir, lu a mí Shomeach li. Si tan solo mi pueblo me escuchara a mí, me obedeciera a mí. Varios comentaristas explican que aquí se revela el deseo de Adonai por el bien de su pueblo. Por ejemplo, Rashi dice que Lu expresa un deseo fuerte, como alguien que mira lo que podría haber sido. Es la voz de un padre diciendo, si tan solo me hubieran escuchado. Radak, que es otro rabí llamado David Kimhi, Radak observa que este verso muestra algo muy importante. Adonai no desea castigar, sino bendecir. Lo que anhela es que su pueblo realmente le escuche. Por eso, el verso siguiente dice que habría derrotado a sus enemigos y los habría sustentado. Diga el pueblo. Hay varios lugares en el Tanaj donde aparece Lu, tan solo. Y cuando se analizan en conjunto, es decir, todos estos pasajes, todos estos contextos, se percibe algo muy profundo. Expresan el hondo anhelo de Adonai cuando su pueblo no escucha. No son simples condicionales o mandatos. Introducen un lamento cargado de afecto. No es una amenaza. Es la expresión de dolor de quien sabe cuánto bien podría venir si el otro escuchara. Por eso dice, si tan solo me escucharan. Isaías 48:18 encontramos, Lu hikshafta le mitzvotai, que significa, si hubieras prestado atención a mis mandatos. El verso continúa diciendo que entonces la paz habría sido como un río. Aquí aparece otro verbo relacionado con escuchar, que es kif, que significa escuchar con atención inclinándose. Podríamos describirlo como la acción de inclinar la cabeza para oír mejor. Aparecen pasajes como en Isaías 28:23, escuchad y oíd mi voz. Atended y oíd mi palabra. En Deuteronomio 5:29 dice también, ¿quién diera que tuvieran este corazón para temerme y guardar mis mandamientos? No usa lu, aquí no se usa lu, pero se usa mijitem. Mijitem behaya levabam selahem. Es decir, mijitem expresa el mismo anhelo. Es como si Adonai dijera, si tan solo tuvieran siempre ese corazón. Cuando se juntan estos textos, aparece una estructura. Adonai habla, el pueblo oye, pero no hace Shema. Entonces aparece el Lu, es decir, el anhelo divino. Es como si dijera, todo habría sido diferente si hubieran escuchado. Continúa así el verso. Si Israel anduviera en mis caminos, es decir, si tan solo Israel me escuchara, si Israel anduviera en mis caminos, aquí es Yisrael bidrajai yehalehu. Esto conecta directamente con lo que mencioné al principio sobre Shema, solo oír, no oír que conduce a ¿qué? A guardar,
a cumplir. Esto en hebreo es shamar, una palabra también relacionada con Shema. Shamar no significa obedecer mecánicamente, no, que tiene el sentido de proteger algo valioso, como un guardián que protege un tesoro. Básicamente es una acción que demuestra el valor que se le confiere a lo escuchado. La Torah entra por el oído, lo permanece cuando es guardada y nos conduce justamente al próximo paso, que es caminar en sus caminos. ¿Y qué significa caminar en sus caminos? En hebreo, caminar siempre implica una forma de vida alineada con la voluntad de Adonai y no solo acciones aisladas. Normalmente aparece con el verbo alaj, la palabra, es decir, normalmente alaj, que es caminar, está relacionada a la palabra derech, camino. La forma más común de este vínculo de estas dos palabras es la lejet bidraja, que es caminar en sus caminos. Veamos algunos pasajes, por ejemplo. En Deuteronomio 10:12 dice, ¿qué pide Adonai de ti? ¿Qué pide Adonai de ti? Que le temas y camines en todos sus caminos. En Deuteronomio 8:6 dice, guardarás los mandamientos para caminar en sus caminos. En Deuteronomio 11:22 dice, guardar el mandamiento, nuevamente, amar a Adonai y caminar en todos sus caminos. En Deuteronomio 28:9, si guardas sus mandamientos y caminas en sus caminos, Primera de Reyes 2:3, David le dice a Salomón, guarda lo que Adonai te ha confiado. ¿Cómo? Caminando en sus caminos. Guarda lo que Adonai te ha confiado. Salmo 81:13, que lo mencionamos antes. Si mi pueblo me escuchara, si Israel caminara en mis caminos. Aquí se conecta directamente escuchar, Shama, con caminar, alaj. Por tanto, caminar, alaj, no describe solo movimiento físico, describe la manera de vivir. El principio que aparece en todo el Tanaj es este. Shama, escuchar. Lamat, aprender. Shamar, guardar. Asá, hacer. Alaj, que es caminar. Y vuelvo y ratifico, este término en hebreo no describe solo movimiento físico, sino conducta o estilo de vida, caminar en sus caminos. La escucha verdadera se confirma en la acción, es decir, la escucha termina convirtiéndose en un modo de vida. Génesis 17:1, Adonai le dice a Abraham, Kithalech lefanei beye tamim, camina delante de mí y sé íntegro. Podemos también observar el mismo sentido en los siguientes pasajes. Deuteronomio 5:1, en Deuteronomio 11:32, Deuteronomio 15:5 y 28:13. Continuando con el verso 14, el texto enseña algo muy importante. La bendición prometida no dependía de la fuerza militar, sino del Shema. Por eso dice, en un instante derribaría a sus enemigos. Es decir, la obediencia es la que abre el espacio para la intervención divina. La obediencia es la que abre el espacio para la intervención divina. Estos versos reflejan el resultado de dos caminos, dos elecciones. La primera, hacer Shema trae consigo protección y provisión. La segunda, seguir el consejo propio conlleva a luchas innecesarias. Es como meterse en problemas sin necesidad. Por eso el mandamiento central de Israel comienza con esa palabra, Shema Israel, que no significa sencillamente escucha Israel. Más allá de eso significa alinea tu vida con lo que escuchas. La bendición no depende de saber, sino de escuchar. Por eso el Shema de Deuteronomio 6:4 comienza con esta palabra, porque todo el pacto se sostiene en eso, en saber realmente escuchar. Los Jamín, es decir, sabios, observaron que en el Tanaj esta raíz, Shama, describe un proceso completo que tiene 3 niveles. Entender esto cambia totalmente cómo se percibe la relación entre Adonai y nosotros, su pueblo. Estos 3 niveles son los siguientes. El primero, oír. Oír es percibir la voz, el más básico. Escuchar el sonido. Ejemplo, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto. Aquí Shama describe simplemente percibir una voz. Pero quedarse solo en este nivel no es suficiente. Por eso viene el segundo nivel, que es entender, prestar atención. El segundo nivel es escuchar con atención para comprender. No se puede comprender si no se escucha con atención. Ejemplo, en Primero de Reyes 3:9, cuando Shelomo pide sabiduría, él pidió un lev shomea. ¿Qué significa lev shomea? Un corazón que escucha, es decir, no se refiere al oído físico, sino a una mente atenta y discernidora. Eso fue lo que pidió Shelomo. Lev shomea, un corazón que escucha. El tercer nivel es responder, obedecer. Este es el más importante. En hebreo bíblico, escuchar implica responder.
es decir, implica una acción consecuente. Por eso, cuando el pueblo responde a la Torá, dice, haremos y escucharemos. Esto parece invertido para la lógica occidental, pero en hebreo significa, nos comprometemos a obedecer y así aprenderemos a escuchar. ¿Cómo se conectan los tres niveles? Oír, luego de oír, entender y luego de entender, obedecer. Si falta el último paso, no se considera que hubo Shema. Puedes oír, puedes entender. Si no accionas, no hay Shema. Por eso en el Salmo 81:13 aparece el lamento. Si tan solo mi pueblo me escuchara. No significa que no oyeran las palabras. Significa que no respondieron a ellas. El Shema de Deuteronomio 6:4 no es solo una declaración teológica de todo israelita, es un llamado a una forma de vivir. Shema Israel significa más profundamente Israel, escucha, responde. Veamos la correlación entre tres raíces verbales, siendo el mismo sentido y secuencia en cuanto al debido proceso. La primera, Shema, como ya dijimos, llamar, guardar, y zachar, que es recordar. No son acciones aisladas, forman un proceso interior completo mediante el cual la palabra recibida permanece viva. Primero está la recepción, que está ligada al aprendizaje, es decir, al lamat. Por eso lo mencioné antes, que lamat es ser enseñado. No es solo oír sonidos, sino prestar atención, recibir la palabra y permitir que tenga autoridad en nuestras vidas. Darle valor a lo que se escucha. Por eso Shema Israel es una llamada a abrir el corazón para recibir la instrucción. Después de escuchar viene el guardar. Y esto no es de manera pasiva, no es almacenar información. Eso no es guardar en hebreo, sino que está relacionado a su vez con un accionar. Esto es asá, poner en práctica en la vida diaria. Pero tú no puedes poner en práctica lo que no sabes. No puedes saber algo si primero no lo escuchas y no lo guardas como algo valioso. Detalle importante. Guardar en hebreo no significa simplemente cumplir reglas, mecánicamente. Como mencioné también anteriormente, tiene el sentido de custodiar, de proteger, de preservar algo valioso. Como un guardia que protege algo que no quiere perder. Si se pierde es porque no se valoró, es porque no se guardó debidamente. Por eso muchos pasajes dicen, guardarán mis mandamientos. Esto es, los conservarán vivos en su vida, activos. Esto se conecta con la tercera raíz, que es sakaj. En hebreo, recordar tampoco es solo memoria mental. Implica traer algo al presente, hacerlo activo nuevamente y actuar en base a ello. No es una cuestión nostálgica, es una cuestión, voy a recordar esto para hacerlo y para mantenerlo vivo. Recordar es mantener vivo algo. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:2 dice, recordarás todo el camino, continúa el verso. Esto significa mantener viva la conciencia del camino recorrido para proseguir lo que resta correctamente. Por eso te dice, recordarás todo el camino. Bien que Daniel siempre enfatiza que un hebreo camina mirando hacia dónde, hacia el pasado. ¿Por qué? Para recordar hasta dónde Adonai nos ha traído. Si falta uno de estos tres pilares, en el proceso todo se desequilibra, se rompe. Muchos problemas espirituales aparecen cuando ocurre esto. Se escucha, pero no se guarda y entonces se olvida. Por eso también repetidamente se advierte en Deuteronomio 4:9, guárdate, shamar, no sea que olvides, zakhar. Escuchar debe conducirnos a guardar, guardar, conducirnos a recordar, recordar, conducirnos a actuar. Por tanto, Shama, abre el corazón, es una disponibilidad interna. Me detengo a escuchar. Shamar, guardo lo que escucho, lo protejo, lo valoro como algo preciado para no perderlo. Zakhar, lo mantengo vivo, trayéndolo no solamente a la memoria, sino actuando en correspondencia a ello. Y cuando esto ocurre, la enseñanza deja de ser información, se convierte en camino, es decir, en estilo de vida. Pero hay una pieza más. No se puede iniciar y completar este ciclo sin tener docilidad. La docilidad procede de la humildad, de la mansedumbre, la disposición de someterse a la verdad. Todo ello define una actitud contraria al ego, del cual hemos hablado mucho. Un corazón que hace Shama te deja enseñar, te deja guiar y acepta corrección. Vuelvo y lo repito, esto es demasiado importante. Un corazón que hace Shama te deja enseñar, te deja guiar y acepta corrección. Un ejemplo muy claro aparece en 1 Samuel 15:22, donde aparece una frase clave: escuchar y prestar atención. Hine, shemoa misebach tov. Escuchar y obedecer es mejor que sacrificio. Continúa así el verso. Lehakshiv mehelech
elim. Prestar atención es mejor que la grasa de carneros. Es decir, escuchar, obedecer y prestar atención. Samuel estaba diciendo a Shaul que Adonai no busca ritual sin escucha. La verdadera relación con él comienza cuando el corazón atiende, responde en sujeción. No se trata solo de oír instrucciones, se trata de un corazón dispuesto a seguirlas. En este sentido aparece otro verbo, hakshiv, que procede de la raíz kashaf, que significa prestar oído, es decir, poner atención, inclinar el oído, escuchar de manera muy cuidadosa. Es una escucha con atención concentrada. Todo esto relaciona con la actitud de docilidad que describe un corazón enseñable. No quiero dejar de mencionar otro detalle que aparece en otro pasaje muy conocido de Deuteronomio relacionado con el Shema. En Deuteronomio 6:7 aparece el verbo shanan. Literalmente el texto se traduciría, donde dice, y las enseñarás a tus hijos. Literalmente, Shanan dejaría el verso de esta manera, las afilarás a tus hijos. Una mente occidental no entendería eso. Las afilarás a tus hijos. Recordemos que el hebreo es muy gráfico, lleno de simbolismo. Resulta que el concepto de enseñanza o aprendizaje por medio de la repetición en hebreo se representa como la acción de afilar. Esto es pulir una y otra vez, como una forma de indicar que se debe repetir hasta que quede grabado. Sugiere el representativo de afilar una espada o la punta de una flecha. El filo solo aparece con la repetición constante. Eso es, y las enseñarás. O lo mismo, también para aprender se debe repetir. Por eso la enseñanza de la Torá debe ser clara y aguda, no vaga e imprecisa. No por nada las instrucciones, o en todo caso, la instrucción en el hebreo justamente indica el de una flecha que da justo en el blanco. Ahora bien, lo contrario de recordar y repetir es olvidar, que significa yakaj. Yakaj es dejar escapar de la memoria. Fíjense el contraste entre guardar y dejar escapar. Tú dejas escapar aquello que tú no guardas, que no cuidas, que no velas, que no atiendes, que no preservas con cuidado. Eso se deja escapar. Como que se me olvidó porque no lo guardaste bien. Es como se te escapó, es lo mismo. Se me olvidó, se te escapó o se me escapó. Sacás también significa perder algo que no se guardó por no prestarle debida atención. El olvido ocurre cuando no se repite y cuando no se practica. Por eso el Shema manda repetir, hablar continuamente, enseñar y recordar constantemente. La repetición protege contra el olvido. Para resumir todo lo expresado en el ejemplo más prominente que podría mencionar, les invito a detenernos en la vida de Yeshua como hijo que hizo Shema a la voz de su padre. No solo él dio testimonio verbal de ello, muchas veces, sino que toda su obra refleja total sujeción y de esta manera una vida de honra hacia el Elohim Altísimo que nadie fuera de él ha visto. Por eso Yeshua dijo, nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que el Padre me enseñó, la mat. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es bueno ante sus ojos. Esto para mí, cuando yo leí, es decir, es un verso que sabía, pero cuando lo analicé, como él dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. ¿Pero por qué no lo ha dejado solo? Porque yo hago siempre lo que es bueno ante sus ojos. Eso es hacer Shema. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Eso, por cierto, aparece, esa cita que mencioné aparece en Juan 8, 28, 29. Esta que voy a mencionar ahora aparece en Juan 5, 19. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y en Juan 5:30 dice, no busco mi voluntad, no la voluntad del que me envió. Si leemos en el Salmo 48, el salmista expresó, me deleito en hacer tu voluntad. Es como que me olvido de mí, yo no existo. Es tu voluntad mi centro, es tu voluntad mi enfoque. Y así vivió Yeshua. ¿Hacia dónde quiere apuntar? Yeshua como Adonai espera Shema de nosotros, su pueblo hebreo israelita, mostrando con su propio ejemplo la vida que él nos llama a vivir. Es como que él no pide nada que no haya hecho. Eso me parece sencillamente maravilloso. Yeshua en su paso por esta tierra como hombre, como Ben Adán, dejó un ejemplo de una vida en completa sumisión, enfocada en dar honra a través de la obediencia a su Padre, dejando siempre en evidencia que lo más importante era terminar la obra que el Altísimo le había encomendado, lo que refleja
una vida de servicio, de humildad, cualidades o actitudes de las que ya hemos hablado anteriormente, que se oponen completamente a una vida de ego, centrada en mí, mis problemas, mis asuntos, mis cuestiones, mi vida, mis luchas. Algo hermoso que recordé mientras analizaba estos detalles es que hace unos Shabbat atrás, hablando de David como pastor y David como oveja, recuerdan cómo se describe en el Salmo 23, no por nada se asocia tanto a David como un tipo de Yeshua, no por nada. Yeshua es conocido como Ben David, hijo de David. De David está el testimonio de que era un hombre conforme al corazón de Adonai. Y Yeshua en varias ocasiones dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, dando a indicar que él reflejaba a través de sus obras, palabras, una proyección del mismo carácter de su Padre. David como pastor estuvo a cargo de ovejas y luego de todo Israel, dando, protegiendo, guiando a otros. Sin embargo, él asumió también la condición de oveja, que eso fue lo que vimos, reconociendo una autoridad superior a la cual se sometió. Esto es a Adonai. Asimismo, Yeshua como Adonai dejó instrucciones para que su pueblo hiciera Shema y a través de esas instrucciones llegara a tener intimidad con él, conocerle de verdad y llegar a reflejar también su carácter, como él mismo reflejó o refleja el de su padre. Dejé para el final un sot, un secreto, escondido en las letras del Shema. Por eso la imagen, José, ¿podrías poner la imagen de nuevo? Y mencioné anteriormente que las instrucciones es para llevarnos a tener intimidad con Él, cercanía con Él, conocerle de verdad. Y el Shema, en su composición, es decir, las letras, Shin, Mem, Ayin, abarcan todo este concepto. Todo lo que hemos hablado lo podemos observar en esas tres letras. Hagamos una reversión en el tiempo para, como en una película, trasladarnos al escenario donde Adonai se manifestó al pueblo. Ayin, ellos lo pudieron ver, la manifestación de poder. Tras la salida de Egipto, en una columna de fuego, Shim, y en una columna de nube, Mem. ¿Por qué asocio nube con la Mem? Porque una nube es básicamente agua condensada. Estas dos letras, Shin y Mem, abarcan la representación de la presencia divina. ¿Por qué? Este no es el secreto, es parte. Más adelante, en el diseño que él le indicó a Moshe sobre la organización de los elementos fuera y dentro del santuario, por eso le pedí a José que pusiera la imagen, hay una revelación de su voluntad directamente ligada al Shema, lo que pregunté al principio, y también a la finalidad del plan de redención. En la disposición de los elementos del santuario también aparece la Shin, aparece la Mem. Vamos a centrarnos en el patio exterior de la tienda de reunión, donde habían dos elementos fundamentales, el fuego y el agua. Y esto no es casualidad. Lo primero que aparecía ante los ojos al entrar al perímetro de la tienda, y por eso puse la imagen para que pudieran visualizar, era el altar de bronce, Mizbeach, que representa fuego, porque ahí se hacían los sacrificios. Esta marca el primer encuentro del hombre con Elohim. El altar representa expiación y entrega, holocausto, ofrenda de toda quemada. Ahí es donde el yo deja de existir, se quema. No tiene que pasar por ahí, por el altar. Ese altar y pasar por el fuego purificador. La Shin, que destruye, pero no destruye, o en todo caso purifica, no para destruir, sino para posicionarnos en una condición de poder estar delante de Adonai. Por eso se comienza por el fuego en el altar de bronce. El segundo elemento era el lavacro o fuente de bronce, Yor, donde los sacerdotes se lavaban manos y pies. Manos, acciones. Pies, el camino por donde uno anda, representa purificación y preparación. Fíjense que estos dos elementos, primero el altar, luego el lavacro, estaban antes de la entrada del santuario. No se podía llegar a la entrada del santuario sin antes pasar por ahí. No se podía saltar. Entonces, estos elementos marcan un patrón espiritual muy claro. Fuego, agua que conduce a la entrada al santuario, como un proceso de preparación, de purificación antes de llegar. Por eso, en Shema, lo último es el Ayin, representa la capacidad de verle. Para poder entrar en intimidad con Adonai, esto es, tener acceso al interior del santuario donde estaba su presencia, había que pasar por el fuego y por el agua antes. Mucho se ha hablado también del concepto de Yadá. En hebreo significa conocer. Nadie puede tener intimidad con quien no conoce. Pasar por el fuego, que es la Shim, y por el agua, que es la Mem, no solo es parte imprescindible del proceso para acercarnos a Él de manera tal que podamos llegar a verle,
ayin. De forma muy interesante, estos elementos en la parte exterior del santuario, es decir, fuego y agua, forman con sus letras la palabra Shem, que significa nombre. Y como hebreo hemos entendido que conocer su nombre, más allá de conocer una forma de llamarle, es conocer su identidad. ¿Quién y cómo es él en realidad? Esto implica conocer su carácter, autoridad. A esto Adonai se refería cuando dijo en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Así dice Adonai: no se alabe el sabio en su sabiduría, trata de conocimiento. Ni se alabe el valiente en su valentía, no se trata de fuerza. Ni se alabe el rico en sus riquezas, no se trata de posesiones. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Adonai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Entenderme y conocerme definen dos acciones, dos verbos que describen una percepción y relación profunda con él. Estos dos verbos, unidos, conjugados, es Haskel Beyadoa Oti. Haskel significa entender con discernimiento. Beyadoa significa conocer y conocer. Oti, a mí. Es decir, entenderme con discernimiento para conocerme a mí. Entender viene de la raíz sakal, que implica comprender profundamente, percibir el sentido interno y actuar con discernimiento. No es solo entender información, no es una cuestión de capacidad académica, sino percibir cómo funciona algo en realidad. Por eso muchas veces se traduce como entender con discernimiento o tener una comprensión profunda. Luego viene conocer, que es yadoa, de la raíz yadá. Este verbo es muy fuerte en hebreo porque significa conocer íntimamente. Es un conocimiento experimental, relacional. Incluso se usa para la unión matrimonial, como en Génesis 4:1, Adán conoció y Adá a Javá. Por eso Yadá nunca es conocimiento teórico. Es conocimiento relacional, implica vínculo, implica cercanía. El orden del verso es importante. Fíjense que dice entenderme y conocerme. Muchas veces, incluso hasta yo me encontré diciéndolo al revés, conocerme y entenderme, porque pareciera que habría que conocer para entender, pero no, es al revés en hebreo, como todo. ¿Por qué? Lo voy a explicar. El texto no dice conocer para luego entender, dice entender para luego conocer. ¿Por qué? Porque en hebreo, como dijimos antes o como explicamos antes, entender implica discernir quién es él para luego relacionarnos con él. Si uno entiende quién es él, luego la relación fluye, el vínculo fluye. Pero ¿cómo te puedes relacionar con alguien a quien tú no entiendes? ¿Y cómo puedes conocer a quien no entiendes? Por eso primero va el entendimiento y luego relación. Shema y Yadá son dos palabras que terminan ambas en ayin, indicando que la finalidad de todo este proceso define un camino de intimidad y cercanía con él, apuntando también hacia el futuro, donde podremos verle cara a cara. Por eso aparece ayin al final. Hay un proceso para poder verle. La sumatoria del valor numérico reducido de Shema es 5. Esto es por la suma de Shin 300, Mem 40, Ayin 70, que da 410. Ese número es el valor también gemátrico de otra palabra que se relaciona mucho con Shema, y es Kadosh. Kadosh, la Kof vale 100, Dale 4, Baf 6 y Shin 300, total 410. Porque es interesante que estas dos palabras, y Daniel ha hablado mucho de eso, dos palabras que tienen el mismo valor numérico se relacionan, Shema y Kadosh. Aunque Kadosh no significa oír y pareciera que no tiene nada que ver con oír, con Shema, sí toca algo muy cercano en el sentido espiritual. ¿Por qué? El Shema, dijimos antes que no es solo escuchar sonidos, sino oír para responder, oír para obedecer, oír para pertenecer. Y esa respuesta de un alma que se compromete con él lleva a una vida de Kedusha, santidad. Dicho de una forma más concreta y profunda, el que realmente hace Shema termina siendo apartado. Es decir, Shama se comienza con Shama, escuchar de verdad, y se termina en Kedusha, que es el fruto de esa escucha. La próxima vez pensemos en el Shema. Recordemos este camino que hemos transitado hoy. Un camino que revela el propósito de este llamado a escucharle. Quien no siga los pasos en el proceso de hacer oído inteligente, pasando por la Shin y por la Mem, entonces no podrá llegar a conocerle ni tampoco a verle. Eso es lo que nos debe recordar el Shema. Shin, Mem, Ayin. Pasar por el fuego, purifica, por el agua,
que también nos purifica, para llegar entonces a posicionarnos para poder entrar al santuario, a donde está Él, poder verle cara a cara, una condición de kedushá, de santidad, en el cual nadie podrá verle. Por eso también está escrito que el camino de vuelta a la Nueva Jerusalén, o en todo caso, Jerusalén, en todo caso, es un camino recto. No, nada que esté, que no sea tamín, podrá permanecer en él y entrar por sus puertas. Entonces, la relación entre Shema y Kedushá, obviamente, no se puede desligar. Bueno, así termino este estudio. Shalom a todos. María, lo que llega